Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Jesús, mi descubrimiento favorito. Estamos contentos en esta oportunidad porque nos acompaña María Ignacia. ¿Cómo estás, María Ignacia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer de estar en este hermoso programa. Me encanta hablar de mi testimonio y realmente demostrar, ¿verdad? Que Jesús siempre cambia todo. Exacto, muy bien. Entonces, hoy vamos a conocer un poco tu historia. Vamos a preguntarle a María Ignacia entonces de dónde es y después entonces que empiece a contar su historia. Yo soy de Paraguay, Encarnación. Nací ahí en la ciudad de Encarnación. Somos de familia muy numerosas. Viví hasta los 7 años en la ciudad misma de Encarnación. Ujú, Como éramos muy numerosos, ¿verdad? Mis padres, mi papá, por ejemplo, siempre trabajaba bastante, nunca quedaba en la casa y mamá era la que nos criaba a nosotros. Y bueno, ellos tenían una tradición muy cerrada y vivíamos de acuerdo a las tradiciones de mis padres. Eran muy estrictos en la educación. Teníamos una educación religiosa que teníamos que aprender de memoria todos los rezos desde muy pequeña edad, desde los 3 años apenas que podíamos hablar, nosotros teníamos que saber los rezos que ella nos enseñaba. Teníamos nuestro horario de desayunar, de almorzar, de jugar. Más bien, mi mamá el que estaba a cargo de nosotros y bastante éramos. Cada año mamá tenía hijo y yo soy la cuarta de la familia. ¿cuántos Entonces, eran en total? nosotros en total, los vivos somos 9, pero en total mamá tuvo 14 hijos. Ah, un montón, le Fallecieron, ganaron a Felipe. sí, fallecieron, 4 fallecieron, ¿verdad? Ajá, Cuando eran chicos. Y sí. bueno, nosotros crecimos, yo al menos crecí con el miedo, con ese miedo. Mm, Como le dije que era muy tradicionalista, mis padres, ellos creían en Dios, pero ellos creían en todos los santos, tenían imágenes y nosotros ahí teníamos que rezar porque había un altar, o sea, una mesa, y en esa mesa había unos manteles que bien limpia, vamos a decir, mamá se dedicaba a cuidar ese altar y nosotros claro. frente a ese altar teníamos que rezar, porque ahí estaban las imágenes, varias imágenes, y nosotros teníamos que aprender a rezar a la noche y teníamos que saludarle a ellos, irnos a la cama y ya sin hacer ningún ruido, porque los chicos, nosotros al menos queríamos jugar todavía. Entonces, Y seguro. eh, teníamos que rezar el ángel de mi guarda, dulce compañero mío, no me desampare de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Ese era nuestro rezo desde muy pequeñita. Entonces, cuando Claro, nosotros decíamos ese rezo, nosotros ya no teníamos más que hacer ruido. ¿Por qué? claro. Porque ya había peligro, según nuestras Claro. tradiciones, ¿verdad? Que el mal de la noche, el yateré, como se le dice aquí en Paraguay, que es uno de los Ujú, mitos, ¿verdad? Iba a estar rondando por ahí y en cualquier momento iba a llevarnos a nosotros y nosotros claro. estábamos todavía jugando o hablando. Entonces nosotros crecimos así, bien Sí. educadita porque teníamos miedo, nosotros teníamos miedo. Y mi papá, por ejemplo, llegaba los fines de semana y él salía, los hombres tenían que salir. Él salía a jugar naipe, sí o sí él salía.
fin de semana él salía a jugar. Aquí, por ejemplo, teníamos muchas fiestas patronales, y antes había las fiestas patronales de una semana, y mi papá se iban en esas fiestas patronales, él se iba y jugaba. Él trabajaba bien, él tenía un campo, tenía una chacra donde tenían sus cultivos, o sea que a 20 kilómetros más o menos de la ciudad él tenía su chacra. Y además de eso, él era muy trabajador, hacía unas casas de madera, antes se usaban las casas de madera. Y bueno, pasábamos bien, nunca nos hizo faltar de comer, pero el miedo que nosotros teníamos era que como papá salía los fines de semana, la gente se peleaban y a veces se acuchillaban y se mataban muchas veces en esos lugares. Claro. Y nosotros con ese miedo yo crecí, el miedo de que no le pase a mi papá nada, porque él era el que sustentaba la casa y mamá se encargaba solamente de cuidarnos a nosotras. Tu papá como que no estaba en tu casa, o estaba muy poco, porque si decís que durante la semana trabajaba en el campo, en esa chacra, o haciendo casas, y después el fin de semana salía a divertirse o bueno, a jugar, ¿cuándo estaba en la casa? Y casi no estaba, pero él venía a dormir, sí o sí venía a dormir. Sí, sí. Era un hombre muy callado. Si mamá le reclamaba las cosas, él nunca le contestaba. Pero como teníamos un ritmo de vida, ¿verdad? De todos los horarios, nosotros seguíamos ese ritmo. Y así crecimos nosotros, ¿verdad? En ese ritmo. Después nos mudamos de esa casa, nos fuimos a un lugar en un barrio donde el agua, era más fácil conseguir el agua porque en aquel tiempo no había agua corriente. Y como nosotros éramos demasiado, nos fuimos más hacia la orilla de un arroyo. Hay un barrio nuevo. El pozo que teníamos era de 12 metros y nosotros teníamos, bueno, mi mamá tenía que sacar agua con rondana y para lavar ropa. Y ahí en el barrio donde nos íbamos no era así. El agua solamente tenía que agacharse y sacar, era más fácil. Entonces la ropa se lavaba así a mano. Era muy sacrificado, ¿verdad? La vida de mi mamá. Y ella era una mujer muy sumisa. Ella aceptaba lo que papá hacía, ¿verdad? De irse. Para ella era normal, ¿verdad? De que mi papá se vaya a jugar, después venía otra vez. Y ellos, o sea que nunca se separaron, nada de eso. Siempre estuvimos, ¿verdad? En una familia normal, vamos a decir, porque para ella era normal eso de que su marido se vaya, ¿verdad? Los fines de semana. Hoy en día, ¿verdad? No es así, al menos con nosotros. No es así. Cuando ya era un poco más grande, yo tenía un hermanito que yo le cuidaba y falleció. Ese fue mi dolor. Sufrí mucho porque yo le cuidaba. Y yo ya me acordaba de ese hermanito. Y ese fue mucho tiempo, me dolió mucho. Después me fui a vivir en la casa de mi madrina, de la misma casa de donde nosotros salimos. Vivía una pareja con un hijo y ella vino a pedir por mí para vivir ahí con ellos, porque ella estaba enferma y necesitaba que alguien le ayude. Entonces yo me fui a ayudarle a mi madrina, estuve con ella seguramente 6 meses, viví con ella y me gustó la forma de vida de ella. Mi padrino, que yo le llamaba así, él le trataba muy bien a mi madrina, conversaban, tomaban mate juntos, siempre conversando. Ella le trataba bien a él y él a ella, y eso a mí siempre decía, yo cuando me case yo voy a ser así. Yo voy a imitar ese matrimonio, porque me gustaba la forma como se trataba, ¿verdad?, entre ellos. Aprendí muchísimo. Esa mujer fue como una mamá para mí.
me mimaba mucho, me elogiaba en lo que yo hacía, cosas que yo no escuchaba de mi mamá, porque éramos Claro, numerosas, pero ella, seguro. mi madrina era solamente ella, mi padrino y un hijo que tenía problemas físicos. Ujú. Entonces, eso yo aprendí de ella y cuando volví en la casa de mi mamá, era totalmente diferente porque mi papá nunca estaba, mi mamá, nunca yo le veía a mi mamá conversar y yo era muy religiosa. Me iba a la Ajá, iglesia, cada domingo me iba a la iglesia y quería conocer mucho de Dios. Esa claro. curiosidad tenía. ¿Por qué? Porque como mi papá muchas veces venía después de 2 días, a veces después de 3 días, a veces venía a la madrugada tomado, eh, y eso me hacía sufrir, sufría mucho. Y dije yo, ¿por qué será que uno tiene que vivir así la vida? ¿Será que no hay algún propósito de nuestro existir? Seguramente que por algo estamos acá en la tierra. Me gustaría conocer más las cosas de Dios. Me iba mucho a la iglesia, pero nunca me llenaba. O sea, que esa curiosidad que yo tenía nunca me llegaba. Pasó el tiempo, ¿verdad? Ya fui mayor, o sea, que más grande. Cuando terminé la Ujú. primaria, nosotros teníamos que estudiar cosas de la casa, porque mi mamá nos preparaba a nosotros para ser esposa. Ella Claro. decía, bueno, ustedes no van a seguir la secundaria, ustedes van a seguir una carrera que le ayude dentro de la casa. Entonces, Ujú. nosotros teníamos todas las hermanas, que éramos 5 hermanas, la mayoría estudiábamos corte y confección. Era lo primero que nos hacía estudiar mamá, era corte y confección. Y los varones sí tenían que terminar su secundaria, tenían que ir a la facultad, pero nosotras las mujeres no. Nosotros teníamos que Mm. estudiar para saber coser, bueno, yo estudié peluquería también, entonces yo no me fui a la facultad ni terminé la secundaria, pero me Ajá. gustaba leer. Leía bastante una revista que salía en aquel entonces, que se llamaba Vosotras, era una revista argentina, creo. Ese yo Ajá. leía bastante, me gustaba leer porque tenía muchas cosas que uno podía aprender, había unas novelas también verídicas y Ajá. me gustaba leer. Cuando tenía 15 años yo le conocí a Felipe, pero no como eh, para que sea un novio mío, no, sino un amigo, es Claro. compañero de estudio de mi hermano, porque mi hermano Ajá. seguía la secundaria y él era Seguro. el compañero de mi hermano. Claro. Entonces se iba en casa para estudiar y bueno, ahí fuimos amigos nosotros y ahí comenzamos, ¿verdad? A hablar con Felipe y A así fue conversar. que nos enamoramos, vamos a decir. Nos Claro. casamos, eh, en el 81 nos casamos. Ajá. eh, y bueno, nos fuimos a vivir en la casa de mi suegra. Ahí el Ajá. ambiente era totalmente diferente que el mío. Ahí sí era totalmente diferente. También le veía a mi suegra y a mi suegro juntos. Ellos conversaban mucho. Era una familia muy ejemplar, un matrimonio Ajá. muy ejemplar. Yo tenía vergüenza, mucha vergüenza en la casa de Felipe porque era un estilo muy diferente que el mío. Y bueno, yo ahí le pedí a Dios, por favor, que quería una casa, quería tener mi hogar. Le pedía, de corazón le pedía. Y Dios me dio. Decía, yo no voy a poder salir de acá porque no había motivo por qué salir Claro. de esa casa. No había Claro. motivo. Entonces yo le pedí a Dios, Señor, por favor, a mi manera.
le pedía que yo quería salir de esa casa, quería tener mi hogar, me daba vergüenza vivir en la casa ajena. Y realmente vino una creciente y ellos como vivían en un lugar vago, alcanzó el agua a su casa. Y nosotros salimos de ahí, salimos bien, vamos a decir. Pero yo no quería salir mal, ¿verdad? Salí bien. Claro. Salimos de ahí, yo ya tenía un hijo, el mayor de todos. Y cuando salimos de ahí, yo ya estaba otra vez embarazada del segundo, de la segunda hija. Pero salimos, ya vivimos en un alquiler por poco tiempo. Mi papá, como era, hacía casas de madera, ya en el terreno que Felipe tenía, ya nos hizo la casa. Pero la casa estaba muy distante de la ciudad. Había poco colectivo. No queríamos venir por el trabajo de Felipe, como él era profesor y tenía muchos colegios donde ir. Le quedaba un poco lejos, pero de igual era nuestra casa, donde yo estoy realmente hasta ahora. Vinimos y realmente no era así mi matrimonio como yo quería. Era muy difícil. Realmente era difícil. Pero tenía esperanza, así como salí de la casa de mi suegra. Yo dije, si yo le pido a Dios, Dios va a cambiar también mi matrimonio, porque no podía yo entenderle a mi marido, no podía entenderle. Entonces, criar a dos criaturas, no sabía cómo criarle a los niños. Era muy difícil, había discusiones, y además de eso, el trabajo que él tenía era, él ganaba muy poco, a pesar de que trabajaba de mañana, tarde y noche. El sueldo que tenía era muy poco, y con eso nosotros teníamos que saber sobrellevar. No, nada era fácil. Yo no le entendía. Yo lo único que planeaba era cómo separarme, y no había forma. ¿Por qué? Porque mi mamá me educó para ser esposa y yo no le contaba a ella mis problemas. No podía contarle mis problemas. Era muy difícil porque el que se casa, se casa. Ya, yo no puedo decirle, mamá, vengo otra vez a casa, no. Yo tenía muchos hermanas, y yo tenía que aguantarme. No teníamos agua corriente, teníamos luz, pero no teníamos agua corriente. Tenía una casita chiquita. Yo tenía que disimular muchas veces cuando venían mis parientes en mi casa, disimular que yo estaba bien. Disimular con los vecinos, pero vivía muy triste vivía. En la Navidad fuimos a pasar en la casa de mi suegra, como era de costumbre, pasar en la Navidad en la casa de mi suegra, y en el Año Nuevo en la casa de mis padres. Nos fuimos a pasar en la casa de mis padres la Navidad. Y esa noche, las 12 de la noche, viene mi cuñada. Ellos me querían mucho. Ellos son numerosas también. Son como mis hermanas, mis hermanos. Esa noche, una de mis cuñadas, me trae un regalo. Y era una Biblia. Yo siempre quise tener una Biblia, pero mi condición no daba para comprar una Biblia. Y mi cuñada me trae una Biblia. Y me puse tan feliz. Llegué en casa y empecé a leer la Biblia. En ese entonces yo era catequista de mi iglesia, aquí, de la iglesia católica. Y además de eso, estaba en un grupo de Mariana que se le llama Legión de María, y que nosotros teníamos que rezar el rosario cada día.
Y mis hijos eran muy chiquitos todavía. Y Claro. yo con ellos rezaba. Como a mí me enseñó también así mis padres, yo también le enseñaba a ellos a rezar Claro. el rosario. También mi marido trabajaba mucho, estaba con los niños, no sabía educarle a los niños. Me era muy pesado para mí. Eso fue lo que yo pasé, Claro. bueno, en mi Si niñez bien, un miedo y ahora otro miedo. me imagino lo difícil que habrá sido, pero bueno, ahora nos estás contando que te regalaron una Biblia y la empezaste a leer. Sí, cuando yo empecé a leer la Biblia, en- encontré cosas que yo antes quería saber y que ahora estoy descubriendo. Mm, Ahora estaba leyendo lo que yo quería saber. claro. Entonces, ahí descubrí mis errores. Había sido que yo tenía los errores. Tenía Claro. muchos errores. Empecé a leer más, a leer más. Me fui a mi iglesia, estuve muy feliz a contarle, ¿verdad? A mis superiores, Ujú, a claro. comentarle, a hacerles preguntas. Y siempre me decían, lo que dice la Biblia es verdad. Esa era la respuesta. Lo que la Biblia dice es verdad. Yo Qué tenía bien. mi manual de catecismo Ajá. que yo enseñaba, ¿verdad? Pero ahí había la Sí. respuesta. No era por la Biblia, era un manual que vos enseñaba y le Sí, daba la sí, respuesta. claro. Entonces, cuando más leía la Biblia, encontraba muchas cosas aprendía muchas cosas que Ujú, nunca yo aprendí, o lo que yo quería aprender, ahí estaba aprendiendo. claro. Y bueno, llegó el momento de pedirle a Dios nuevamente, Señor, quiero entender tu palabra, quiero entender tu palabra, quiero que mi vida cambie, quiero que mi marido cambie. O sea que quería un cambio en mí, quería en mi marido, más quería en mi marido, porque yo decía, bueno, él tiene que cambiar, yo no, él tenía que Claro. cambiar, porque viste que era muy difícil, era muy difícil. Entonces, yo le pedí a Dios que mi marido cambie, ¿verdad? Pero cuando leí la Biblia, Ujú, encontré que yo tenía que cambiar en muchas cosas. Entonces claro. aprendí a orar, porque Ujú, cuando más leía la Biblia, encontraba cómo se tenía que orar. claro. Entonces, decía, pero ¿cómo yo estaba orando? ¿Cuántos años estaba orando? Pero estaba orando mal. Claro. Entonces le dije a Dios, Señor, por favor, yo sé que tú me darás la persona que me va a venir a ayudar a entender el mensaje. Bien. Pero pensaba que iba a encontrarme con una persona de mi iglesia. Claro. Nunca pensé que iba a venir una persona que no es de mi iglesia. Claro. Entonces me arrodillaba y le oraba a Dios, Señor, y mi hijo a mi lado, y era muy chiquito, y yo le decía, y vamos a orar, porque mi marido también nunca estaba en la casa, porque trabajaba, enseñaba la noche, y ya no estaba también en la casa. Y las veces que estábamos, cada uno por su lado, o sea que éramos más bien muy separados. Entonces, yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame a encontrar quien me pueda explicar tu palabra, porque no puedo entender. Yo hago de una manera y tu palabra dice de otra, de otra. Entonces yo me arrodillé y le pedí a Dios, Señor, ayúdame para que alguien venga a explicarme tu palabra. Y bueno, vinieron varias personas. Incluso vino un amigo de Felipe
que andaba mucho por la iglesia, de la iglesia católica. Y yo le hice la pregunta, pero él me dice, mira, yo no te puedo dar esa explicación. Y bueno, me encontraba con los sacerdotes, ellos me decían, bueno, lo que la Biblia dice es verdad, tenés que seguir nomás leyendo. O sea que nunca me dijeron no lean ni me decían. Claro. Sí, sí. Entonces, ya empecé cuando me fui seguía enseñando la doctrina y tenía mis curiosidades, pero nadie me podía dar la respuesta. Era muy difícil que me den la respuesta. Entonces dije, bueno, Dios me va a dar. Dios me va a dar. Y de rodillas le pedí a Dios, por favor, por favor. Y un día vino llegando un señor. Vino a cobrarme un libro que mi marido me había regalado. Sí. Que yo tenía que pagar. Él me dijo, bueno, va a venir el señor, yo te voy a dar el dinero, él te va a cobrar y vos le vas a dar por por el libro. Entonces cuando llegó el señor a mi casa, yo tenía, bueno, solamente dos habitaciones. Uno era mi dormitorio y el otro era mi sala, comedor, de todo. Y había un estante lleno de libros. Y ahí me dice el señor que vino, era una persona mayor, me dice, qué muchos libros que tenés, señora, me dice. Y sí, le digo, tengo muchos libros, pero tengo un libro que no entiendo, le digo. ¿Y cuál es ese libro? Me dice. Y yo le agarro mi Biblia y le muestro el libro, o sea, le muestro el libro que mi cuñada me había regalado y le muestro, y este es el libro que no entiendo. Y ahí me dice, señora, yo te puedo ayudar. Y ahí es como que Dios me dijo, aquí está la respuesta de tu oración. ¿En serio? Le dije, ¿en serio? ¿Me puedes ayudar? Sí, te puedo ayudar. Y ahí yo le dije, ¿de qué religión sos? Porque, viste, mis padres me enseñaban también de que yo no tenía que hablar con uno que no sea de mi religión. Claro. Y me dice, tenés que, no, la religión no importa. Acá lo que importa es conocer la palabra de Dios. No, la religión no importa. Y con muchas dudas le dije, voy a preguntarle a mi marido. Y si él quiere, tal vez vamos a estudiar juntos. Y bueno, tenía mucho miedo de estudiar la Biblia, por las tradiciones que yo tenía muy arraigadas, por la costumbre que teníamos mi familia. Éramos familia numerosa, seguíamos las costumbres de las tradiciones. Y no iba a ser fácil para mí. Entonces viene mi marido y le cuento yo, ¿verdad? Vino tu amigo, es el Señor, y bueno, me dijo así, y me dijo que iba a enseñarme la Biblia. ¿Y qué te parece si juntos estudiamos, ya que es tu amigo? Y él dijo, no, si vos querés, estudiar vos, pero yo no tengo interés. Yo no tengo interés. Claro. Y así empecé a estudiar la Biblia con mucha duda. Y bueno, mis vecinos, todos los vecinos aquí, las vecinas, eran todas mis amigas, y ya le llamó la atención de que una persona venga a enseñarme, o sea, que venga a estudiar conmigo la Biblia. Ya me tenían más observada, ya me hacían preguntas, y bueno, yo tenía mucho miedo también. Y bueno, llegó en la lección número 9. Ahí cambió mi vida. Ahí cambió mi vida. Cuando
Cuando llegamos a la lección número 9, fue que Dios me transformó. Mi vida cambió hasta hoy. Y le doy gracias a Dios. Bueno, Cuando ahora mi, la inquietud es de qué trataba la lección 9. la lección 9 trataba del juicio. Del juicio. Mira, Me claro. llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención de que Dios vendrá para llevarnos a lo que se prepararon, pero va a dar la recompensa también a lo que no se prepararon. Claro. En el día del juicio, todo compareceremos en el tribunal de Dios, sea bueno y sea malo. Ese a mí me llegó. Claro. Porque dije, quiere decir que yo no me voy a escapar del juicio de Dios. Claro. Acepte o no acepte la palabra de Dios, o lleve una vida como Dios quiere, o llevo lo que yo quiero. Claro. Yo no voy a escaparme del juicio de Dios. Voy a tener que enfrentar. Y eso me cambió la vida. Eso me cambió completamente. Ahí fue que me interesó la palabra de Dios. Ahí fue el que decidí por Dios. Yo empiezo a decidir por Dios y yo empiezo a contarles a mis amigas, a mis vecinas, a mi mamá, a mi marido. Empiezo a contarle que Dios va a juzgarle al ser humano, a todo, y que nosotros tenemos que prepararnos. Y hay un plan de salvación, porque yo ya había estudiado el plan de salvación, pero no me llegó tanto como el juicio. Y ahí yo empecé a curiosear más con el plan de salvación. ¿Por qué? Porque yo tenía que enfrentar un juicio. Empecé a estudiar el plan de salvación y ahí empecé yo a contarle a mis vecinas. Y era todavía catequista cuando eso. Yo enseñaba todavía la catequesis. Me fui en la iglesia ya con esa seguridad del plan de salvación y enseñaba a los más chiquitos. Pero me acompañaba 2 personas más. Y me acuerdo que mi compañera era una jovencita también. Y llegamos en el punto de que íbamos a enseñarle a los niños acerca de quién intercede delante de Dios. ¿Quién es el intercesor? ¿Quién es el intercesor en la tierra con Dios? Y ahí decía bien clarito, es la Virgen María, decía, la intercesora. Cuando yo veo la respuesta, yo le digo a mi compañera, mira, dice así, pero en la Biblia no está así. ¿Será que vos podés enseñarle a los niños? Porque yo no puedo enseñarle. Porque yo tengo miedo de Dios. Y ella me dice, dice así, yo tengo miedo también de Dios. Y ya no pude irme más a enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quería enseñarle cosas que ya no estaban en la Biblia. Claro, ahora vos sabías lo que estaba en la Biblia y entonces era distinto a lo que les enseñaba a los chicos. Sí, era distinto, pero yo no quería equivocarme. Yo ya sabía lo que Dios me estaba enseñando, ya sabía. Pero ¿qué pasó? Ahí empezó mi lucha. Ahí empezó la persecución en mi vida. No solamente de los vecinos, de mis vecinas, fue de mi familia, de mi marido. Ya mi marido me prohibió que estudiara la Biblia y que ese señor llegara en casa. Ya me prohibió. Y yo ya estuve
decidida con lo que he aprendido. Mm. Y ahí fue mi calvario, o sea, ahí fue mi lucha. Claro. Pensé que iba a tener un matrimonio feliz y era el peor infierno. Mi marido no aceptaba la fe que yo tenía. Mis vecinas no me hablaban. Mi papá vino a decirme, bueno, si vos vas a seguir estudiando, porque no me iba a ninguna iglesia, si vos seguís estudiando la Biblia, te vas a olvidar de nosotros. Vos ya no vas a permanecer ya en la familia. Porque ellos no creen ni en los santos. Ellos ya no van a compartir más un rezo. O sea, varias cosas me citó, ¿verdad? De lo que yo no iba a participar más. Entonces nosotros, vos ya no nos pertenece más. Y fue el conflicto. Aprendí a la palabra de Dios, a amarle a Dios, y aquí estaba la persecución. Yo tenía que llorar día y noche. Ahora sí era un problema. Pero yo pensé algo. Si es que tanto ya sufrí, muchas cosas sufrí, y sufrir por Jesús, me quedo en sufrir por Jesús. Decidí sufrir por Jesús. Y yo voy a hacer todo lo que Jesús me dice. Tomé una decisión. Mi marido tiraba de mí mi Biblia, tiraba mis estudios. A escondida yo tenía que estudiar la Biblia. Cuando llegaba mi marido y encontraba arriba de la mesa mi Biblia, él me decía, pucha, está loca. Mira un poco, te pasaste leyendo ese libro y no hiciste nada. Y era mentira. Claro. Pasaste leyendo ese libro y no hiciste nada. Mira esto, mira lo otro, mira aquí, todos los defectos tenía yo. Él me decía, mira que las personas ignorantes son lo que hace caso a ese libro. ¿Qué van a decir mis amigos? Decía. Si vos no compartís más con nosotros todas las fiestas, las tradiciones, ¿qué van a decir? Se van a reír de mí. Y yo me seguía firme. ¿Por qué? Porque sabía que la promesa de Dios estaba ahí. Yo empecé a estudiar, ya que tenía concordancia esa Biblia, empecé a estudiar la parte del matrimonio. Empecé a estudiar y ahí descubrí cómo tenía que ser una esposa, cómo tenía que ser una madre. Cómo tenía yo que ser con mi comunidad, con toda la gente que me rodea. Yo aprendí de la palabra de Dios. Y no iba... Todo eso que te faltaba aprender, lo fuiste aprendiendo en la Biblia. No iba a volver hacia atrás. No iba a volver hacia atrás. Un día, ya cuando demasiado estaba fea las cosas en mi casa, por causa ya de la palabra de Dios, mi marido llegó a odiarme. No me quería ni ver. No quería ver. Cuando él llegó a odiarme, se enfermó mi hijo. Mira. Cuando mi hijo se enfermó, se fue a internarse 9 días sin saber los doctores qué es lo que tenía mi hijo. Él devolvía. Ese era su problema. Él tenía vómito. Durante estaba con el suero, no vomitaba y le sacaba el suero y vomitaba. Y estuvimos 9 días. Pero como él trabajaba en una empresa,
su compañero de trabajo se iba a una iglesia evangélica y le dice, Felipe, sacala a tu hijo del hospital porque él ahí se va a morir. Esto no es más, no le están descubriendo qué es lo que tiene y se va a morir. Entonces yo ahí le dije a mi marido, mira, vos estás en contra de Dios. Vos le estás dando la espalda a Dios. Y tenés que vos tenés que aceptar que yo estudié la Biblia y yo confío en Dios. Y le sacamos a mi hijo del hospital. Sí, cuando vino el doctor me dice, ¿qué tal? ¿No devolvió más el niño? No, le dije, pero él devolvió otra vez. Y le sacamos y le trajimos a mi casa. Y Dios le curó. Dios le curó, pero mi marido ya cambió de actitud. O sea que cuando llegó a odiarme, no querer saber nada de mí, él pasamos esos momentos muy difíciles con mi hijo. Entonces él vio la mano de Dios. Aunque él no aceptó, pero vio la mano de Dios. Y mi hijo se curó. Se curó, gracias a Dios, él se curó. Pero él seguía, era un poco más blandito, pero seguía me perseguía todavía con la Biblia, que no quería que yo estudie. Yo estudié con una vecina mía, pasando por acá, yo le hablé de Jesús y ella se interesó y empezó también a querer estudiar la Biblia. Ella empezó a estudiar también la Biblia, la vecina también, la otra vecina, y había varias vecinas que querían estudiar la Biblia. Quería estudiar mi mamá, quería estudiar mi cuñada. Mira. Mi cuñada, la que me regaló la Biblia, vivía en Ciudad del Este, es más o menos a casi 300 kilómetros de acá de Encarnación. Yo le hablé a ella, le comenté que lo que ella me regaló a mí cambió mi vida. Le hablé de Jesús y ella estudió también la Biblia. Ella en Ciudad del Este, al comienzo no quería, de todo tenían miedo, pero al final mi mensaje era que tenemos que conocer el plan de salvación porque va a haber un juicio. Claro. Esa era la predicación que yo daba. Claro. Y ese es. Y le eduqué, yo digo, en la palabra de Dios a mi hijo. Le eduqué en las palabras de Dios a mi hijo. Hacíamos el culto a Dios. Y de a poco mi marido vio el testimonio. Yo necesitaba cambiar. Yo necesitaba irme a Jesús. Mi marido empezó a cambiar. De a poco iba cambiando. Iba cambiando de a poco. Y un día Dios nos dio una lección. Yo sabía que íbamos a pasar por eso. Yo le pedí a Dios que un día tocara el corazón de mi marido. Y Dios tocó, un día llegó el momento. Dios tocó el corazón. Y fue transformado por Jesús. Y así vivimos, ¿verdad? Durante toda esta vida que pasé, vamos a decir, de miedo. Salieron de mí los miedos que tenía. El miedo que tenía salió de mí. Yo era una mujer muy sumisa. Tenía miedo de hablar con la gente. Terminé apenas mi 6º grado. Después sí, terminé mi secundaria y me fui a la facultad también. Dios transformó mi vida. Sí. Cuando yo me fui a la secundaria,
era a la noche. Me fui a terminar y mis profesores, mis alumnos sabían de mi religión, que los viernes yo no me iba a clase. Ajá. Y tuve un lindo testimonio también. Un lindo testimonio. Ese colegio llegó a no tener clase los viernes a la noche. Qué bien. No tuvieron clase los viernes a la noche porque este era un curso acelerado. En 3 años yo tenía que terminar la secundaria. Y un viernes, uno de los cursos no tenían clase. Uno de los cursos nada más. Pero los demás sí tenían. Sí. Cuando yo me fui antes se decía curso, primer curso, segundo curso, hasta el sexto curso. Ahora ya no, ahora es primera de la media, segunda de la media. Y cuando me fui en la segunda de la media, no quería irme más al colegio. Pensé y le dije a Dios, Señor, ¿por qué me voy a irme más al colegio? ¿De qué me va a servir? Pero te voy a pedir una prueba. Te voy a pedir una prueba, Señor. Cuando llego en el colegio y me dicen que los viernes no van a tener clase, yo me voy a inscribir. Bueno, era sorprendente cuando llegué en el colegio para inscribirme o no, porque eso fue cuando me iba. Le dije, y antes de llegar en la puerta, sale uno de los profesores, de los directores, me dice, señora María Ignacia, los viernes no vamos a tener clase pensando en vos. Mira. Y yo le dije, sí, inscríbame, profesor. Y sí, no te queda otra. Y me inscribió, ¿verdad? Sí, inscríbame. No hay problema. Me fui otra vez, ¿verdad? Eso fue los primeros meses. Me llama otra vez el profesor y me dice, ¿sabes qué, doña María Ignacia? Vamos a tener otra vez clase los viernes, porque no puedo conseguir quien venga otro día. Es imposible, la hora no me alcanza. Y le digo, no hay problema, profesor. No hay ningún problema. Por mí no te hagas problema. Yo voy a estudiar particular, pero si es que ustedes me permiten, así yo no asisto los viernes y vengo a rendir cualquier otro día. Y bueno, me dice, está bien, pero vamos a tener los viernes, vamos a tener otra vez matemática. Llegó un viernes, no me fui el lunes y me dicen las compañeras, ¿sabes qué? No tuvimos clase. El próximo viernes me fui otra vez el lunes, no tuvimos clase. Tuvieron problemas. Todos los viernes tuvieron problemas ese colegio. Al final, los viernes tenían problemas el colegio con todos los alumnos y dejaron de tener los viernes clases. Cuando terminé mi secundaria, los viernes ya no había problema. Y me dice uno de los profesores, siempre me preguntaba de la Biblia. Y llegó y dice, yo quiero estudiar la Biblia. Yo quiero estudiar. Yo no sé qué Dios le mostró a ellos. Yo realmente no sé qué le mostró. Porque en ningún viernes yo asistí, pero Dios le demostró a ellos. Yo no sé qué le mostró a ellos de Dios. En una ocasión me invitaron ahí en el mismo profesor me invita a una colación. Era entre la semana. Y yo le dije a mi marido, vamos, porque me invitó el profesor. No quiero también dejar de asistir porque me aprecian bastante. Antes de llegar a la fiesta,
Yo con mi marido nos fuimos, había música a todo volumen. Llegamos y paró la música. Y qué extraño. El profesor me dice, señora María Ignacia, yo le quiero presentar a mi mamá, pero su mamá no era de acá de Encarnación, era de otra zona. Y me dice, te voy a presentar a mi mamá. Y me fui, estuve conversando con ella. Y después me dice, mira, ya vamos a comenzar el acto de graduación, si nos podés acompañar. Y yo me fui y me senté con las compañeras y le pregunto, ¿y qué pasó de la música? Y sabes qué me dijeron, cuando vos llegaste, se descompuso el equipo. No. Y yo le dije, pero ¿por qué yo le dije? Y sabes qué me dice la compañera, porque nosotros sabemos que a Dios no le gusta este tipo de música. Y nosotros sabemos también que vos le amás a Jesús. Yo me quedé sorprendida. Claro. No sé, ya todo el colegio sabían de mi fe. Ajá. Pero yo no tuve nada que ver en eso, pero sí. No tuve nada que ver. Pero hicieron, ¿verdad? Con una música, pero muy lenta, porque el equipo grande se descompuso. Claro. Pusieron un equipo más, así bien calmadita, una música suave, ajá, así más tranquila. De esas experiencias yo no me voy a olvidar. Claro, Dios me acompañó en todo momento, en todo lo que hacía. Un día me dice uno de los profesores, mira, doña María Ignacia, vos vas a tener problemas en la facultad por el viernes a la noche. Uh-huh. Y yo le dije, profesor, yo problema por viernes a la noche. Y me mira y me dice, no, retiro lo dicho, porque yo creo que vos de verdad no vas a tener problemas. Y sí, realmente fue así. No uh-huh. Tuve, fui a la facultad, no tuve problemas los viernes a la noche. ¿Qué estudiaste en la facultad? Trabajo social. Me gustaba, ajá, trabajo social. Me gustaba. Estudié, pero solamente estudié un año. Después tuve que negociar con mi carrera. Pero no me arrepiento de haber negociado. Pero pasé todo, todas las materias y no tuve ningún problema. Tuviste una crianza estricta dentro de la tradición, ¿no? De tus padres. Una vez que creciste, bueno, nos contaste que al comienzo tu vida fue difícil con tu matrimonio, con tus hijos, hasta que una cuñada te regaló una Biblia. ¿Cuándo fue que empezaste a tener una relación así estrecha con Jesús? En una ocasión, como tuve tantas persecuciones, le pedí a Dios, Señor, me hiciste conocer tu palabra, ahora conozco y quiero hacer y me cuesta. Yo no quiero saber más. Poné en mi mente, nublame la mente. Quiero tener nublada la mente. Yo no quiero más pensar en ti. Quería olvidarme de todo lo que he aprendido de Jesús. Porque tenía tantos problemas. Claro. Todo estaba en contra mía. Todo. Uh-huh. Entonces, cuando eso fue a la mañana en mi oración, cuando yo le oré a Dios. Y a la tardecita me vino a la mente de lo que yo le pedí a Dios y me hizo olvidar. Uh-huh. Y ahí fue que yo me preocupé y le dije a Dios,
Señor, por favor, no quiero soltarte, nunca más. No quiero soltarte nunca más. Porque sin Él, la vida no tiene sentido. Sin Jesús, la vida no tiene sentido. Él está ahí en la puerta, llama, pero depende de mí para recibirle. Claro. Depende de mí. Entonces, yo volví a la Biblia y leí ese versículo, sí. Jesús está llamando. Jesús llama a la puerta. Ujú. Y el que abre, yo entraré y cenaré con él. Cuando leí ese versículo, ahí tomé la decisión de nunca más, nunca más. Voy a enfrentar todo voy a enfrentar con Jesús. Y así enfrenté mi vida con Jesús. Cuando mi marido se bautizó, ya éramos varios. Se bautizó mi cuñada, mi cuñadas, mi sobrino, se bautizó mi hermano, mi cuñada, el marido de mi hermana. Fuimos numerosos. Claro. Entonces, Dios me dio muchas cosas. Yo soy peluquera. Sí. Cuando me di cuenta que los sábados me reclamaban los clientes que querían peinarse, no tenía muchos clientes porque vivía bien aislado. Sí. Pero los pocos que tenían me reclamaban porque justo el sábado querían. Y ahí yo le dije a Dios, Señor, yo voy a dejar esta profesión que yo quiero y amo y me gusta hacer y me da un poco de ganancia también para mi casa. Yo voy a renunciar. Yo no sé, tal vez tenga otro trabajo, pero yo renuncio a esto. Y realmente Dios me dio más. Me dio más. Nosotros pudimos hacer una casa grande, y dejamos la casita de madera. Y vivimos en la casa grande. Dios me dio muchas cosas, muchas bendiciones. Yo nunca pensé manejar un vehículo. Manejé un vehículo, tenía una pequeña empresa de ventas de libros. Y fui muy bendecida. Claro. Fui muy bendecida. Nunca dejé de respetar lo que Dios me pidió, ¿verdad? De guardar el sábado. Porque yo dije, Dios me dio tanto, ¿y por qué esa pequeña cosa que me pide yo no voy a hacer? ¿Por qué no voy a hacer? Claro. Me dio un marido nuevo, me dio un hijo respetuoso, estudioso. ¿Y cómo no le voy a dar lo poco que Dios me pide? Y Dios me dio mucha prosperidad. Dios me dio todo. María Ignacia, ¿cuál es la virtud que más te atrae de Jesús? Encontré en la palabra de Dios, en Salmo 40, donde dice, pacientemente esperé en el Señor. Paciencia. Y Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico de alabanza a nuestro Dios. Y esto verán mucho y temerán al Señor. La paciencia. La paciencia. La paciencia.
la paciencia. Tengo una familia, me siento muy feliz. Soy una persona feliz. Soy una persona feliz. Qué bien. Eso es lo que puedo decir. Viste que bueno, vos hablabas hoy de que lo que te llegó que hizo un cambio en tu vida fue el juicio, ¿no? Que todos vamos a comparecer frente a Dios. Y viste que Dios dice de las características que va a tener el pueblo de Dios antes de que venga, o sea, Él a buscarnos, va a tener dos características. Una es esa la que estás mencionando, la paciencia, ¿no? Y bueno, y el otro es el tener el mandamiento testimonio de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, es importante, ¿no? La paciencia es una de las virtudes de Jesús, y que por las pruebas que tuviste que enfrentar ahí al comienzo de tu relación con Él, bueno, eso seguramente te forjó la paciencia también con tu marido, con tus hijos, con los vecinos, con tus padres y hermanos, ¿no? Pero bueno, Dios te sostuvo en esos momentos difíciles y bueno, ahora como decís, ¿no? Que sos feliz, ¿no? Porque muchos ya también han aceptado a Jesús por tu testimonio. Sí. Cuando mi marido se bautizó, él que no quería ni que los hermanos lleguen ni en el portón, cuando él se bautizó, en la casita que nosotros vivíamos quedó como iglesia. 10 años estuvimos ahí como iglesia. Vinimos como iglesia. ¿Por qué? Porque todas las personas a quien yo llevé el estudio, hay muchas que no aceptaban y hay muchos que aceptaban. Ya éramos numerosas y teníamos todos los departamentos. Teníamos todos los departamentos de la iglesia. Entonces, no podíamos venir como congregación, vinimos como iglesia. Ah, bien, directamente como iglesia. Sí, como iglesia, porque teníamos todos los departamentos. Claro. Trabajamos para construir la iglesia. Era otro quebranto mío, construir la iglesia. Quería una iglesia hermosa para Jesús. Claro. Quería una iglesia hermosa para Jesús, con muchos miembros. Y realmente tenemos muchos miembros. Y todos son vecinos, parientes y amigos acá de los alrededores. Somos todos adventistas. Cuando una amiga llegaba con frecuencia a mi casa, la otra vecina que no compartía la fe, le advertía a la vecina, no te vayas tanto ahí porque te va a llevar en su iglesia. Y la otra le decía, no me va a llevar. Pero venía, sí, la chica esta que tenía miedo de no enseñar también los errores, ¿verdad? A los niños, ella también. Mira. Ella aceptó. Y somos muy numerosos. Numerosos. Sí. Y creo en Dios, creo en la promesa. Creo en la promesa de Jesús. Jesús va a volver. De todas las promesas de Jesús, ¿cuál es la que más te atrae? La promesa de Jesús, la que más me atrae, el que más predico es acerca de que Jesús se fue a preparar un lugar. San Juan 14, 1 al 4. Que Jesús fue a preparar un lugar. No se turbe en vuestro corazón. Creed en Dios. Creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, no hubiera dicho. Pero me voy y vendré otra vez para llevarle, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso es una verdad, una realidad. ¿Por qué no vamos a creer en la palabra de Dios?
Esa también me gusta a mí y Felipe contó que le gustaba esa también. Yo predico, me gusta hacer la obra misionera. Sí, Me gusta hacer la obra misionera. Me encanta, me encanta. Ahora estoy un poco atada, pero no tanto, pero por la pandemia que está pasando en estos claro. momentos. Sí, sí, sí. De las historias que hay en la Biblia, ¿tenés alguna que crees que es la que más te gusta? ¿Alguna favorita, sí? Sí, me llegó mucho la historia de Saulo, Pablo, Ajá, eh, que persiguió a la iglesia. ajá, Eh, Me gusta esa historia porque es como que yo también fui muy perseguida y tuve que pasar momentos muy difíciles, tomar decisiones sin dudar por Dios. Y la conversión de Saulo. Esa historia, me encanta esa historia. Y mucha historia más. Me encanta toda la historia. contaste en tu relato que, bueno, Dios fue respondiendo varias oraciones a lo largo de tu vida. Orabas por respuesta, te regalaron una Biblia y tuviste respuestas, ¿no? Después orabas para que tu familia sea como esas familias que habías tenido de ejemplo, y si bien al comienzo no lo tuviste, hoy en día, bueno, tenés una familia eh, como querías, ¿no? Sí, ahora sí. Tengo así como le pedí a Dios, pero también por el caminar, cuando mis hijas, eh, ella era adolescente, tuvimos muchos problemas. Ujú, Y mi hija le desobedeció a Dios. claro, Cuando ella le desobedeció a Dios, me culpaba, yo me culpaba. Le decía a Dios, Señor, ¿en qué he fallado? Yo fallé, como mamá fallé, porque mi hija de 17 años quedó embarazada de un chico que eh, no, o sea que era totalmente diferente su vida que la nuestra. claro. Entonces yo me desesperé, me desesperé. No pude aceptar, me culpaba, yo me culpaba. Pero como hablo tanto con Dios y me culpaba, Dios me mostró un libro que leí, Ujú, Conducción del Niño, y es como que Dios me habló, ¿verdad? Y claro. en ese libro, Dios me habló y me mostró un versículo en Isaías que decía, crié hijos, fueron grandes y se apartaron de ti. Ujú, Entonces en el otro libro decía, mamá, no te preocupes, si le criaste en el camino de Dios, no te preocupes, hiciste tu parte. Ahora deja mm, que Dios haga su parte. Eso me dio tranquilidad. claro. Pero pasó el tiempo, pasó 2 años y medio, nació mi nieto, mi hija se casó, se fue, y un día viene ella a casa, ella está fuera de todo, de la iglesia, de todo lo que es Dios, Ujú, y viene y eh, me dice, yo le encuentro al chico todo golpeado, yo le reclamo y ella me muestra también el suyo. Y ahí yo le dije,
hija, vos estás en peligro. Si es así, vos tenés que separarte. Yo nunca estuve de acuerdo a eso. Claro. Y ella me dice, mamá, él no me va a dejar. Y yo le dije, si Dios quiere, te va a dejar. Y yo me entré en mi habitación y le oré a Dios. Y le dije, Señor, mi Dios, llorando. ¿Sabes? Una mamá verla a su hija así, a su nieto así. Yo lloré amargamente delante de Dios. Y le dije, Señor, mi hija está en peligro y tú sabes. Por favor, que tú intervengas en esto. Porque yo no sé qué hacer, Señor. Está en tu mano. Eso fue un jueves a las 2 de la tarde. Y puse en manos de Dios y que Dios separe. Porque yo no puedo separarme a nadie. Claro. Ella volvió a irse a su casa. Viene el domingo y me dice, mamá, mi marido está preso. ¿Y dónde? ¿Y cómo? Y tenían unos trabajos ilegales. Sus padres trabajaban ilegalmente. Y le detuvieron en Argentina. Le detuvieron en la Argentina. Claro. Entonces, ahí fue que ella vino y me cuenta toda su historia. Y ella me cuenta que el día en que él iba a trabajar de esa manera, que ellos iban a separarse. Porque es mucho dolor también para ella y la familia. Entonces Claro. ella cumplió. El chico se fue por 2 años, 8 meses. Ella volvió a casa. Y digo que Dios respondió mi oración. No fue fácil, pero Dios respondió. Nosotros, eso pasó muchos años, ya pasó 14 años ya pasó de eso. Mira. Mi hija ni siquiera terminó su secundaria en ese entonces. Y ella cuando vino me dice, mamá, ahora sí yo voy a ser la hija que vos siempre quisiste. Ella siguió su secundaria, ella es una profesional. Ahora se volvió a casar otra vez porque ella hizo todo, ella gestionó todo. Claro. Se divorció. Nunca quise que esto pasara, ¿verdad? Pero Dios sabía el peligro. Sí. Y bueno, mi hija se volvió a casar, ellos tienen actividad en la iglesia, ella tiene actividad, es profesora también de la institución, una de nuestras instituciones. Y bueno, ella se fue a aprender. Dios le enseñó, se quedó a cargo de Dios. Las decisiones que nosotros tomamos, a veces que nos separamos de Dios, ¿no? O algunas otras personas se separan de Dios, Dios actúa como puede, ¿no? O sea, va actuando de diferentes maneras. A veces nosotros pensamos que podría actuar de determinada manera, pero finalmente termina sorprendiéndonos, ¿no? Porque, bueno, le pediste eso a Dios y no sabías cómo, y la respuesta llegó a través de otra cosa, ¿no? También en tus estudios, cuando le pediste a Dios para no cursar el sábado, también Dios resolvió esa situación. O sea,
a lo largo de tu vida tuviste muchas respuestas, ¿no? De Dios, Muchas de cómo respuestas. Dios va actuando y capaz de antes de que vos le hayas pedido, ¿no? Así que bueno, ¿no? Que tenés esas respuestas así específicas a tus oraciones, y seguro que muchas más. Felipe contó Sí, el otro día, bueno, muchísimas, otras, pero bueno, muchísimas. es lo bueno, ¿no? De las personas que tienen una relación íntima con Dios, ¿no? Que pueden contar Sí, también muchas cosas que le han pasado en su vida. sí, sí. Muchísimas cosas, muchísimas oraciones respondidas tengo. Muchísimas oraciones respondidas. Pero este era lo más difícil porque no sabía cómo Dios iba a Mm, resolver, porque yo no podía claro, resolver. Y Dios exacto. resolvió muchos problemas, muchísimos, Sí. muchísimos problemas. Dios me dio lo que yo nunca le pedí, Dios me dio. Parecía que iba mal las cosas, así como los problemas que tuve con mi hija, pero cuando vino mi hija, yo negocié mi carrera con ella, porque le dije, bueno, Ujú, yo le cuido al niño y voy a estudiar, pero claro. tenés que terminar. Y realmente no me defraudó. Sí, ella ya está trabajando en su profesión ya desde Ujú, hace años. Y Dios claro. hizo, Dios arregló todo. Eh, tengo una familia maravillosa, con todos sus defectos. Sí, Sí, Dios, Dios va arreglando, Dios va claro. arreglando, Dios va Muy arreglando. bien. Buenísimo. Qué interesante tu historia, María Ignacia. Qué inspiradora también. Y bueno, vos estás acostumbrada a hablarle a personas que no conocen a Jesús, pero bueno, nosotros en estas entrevistas también les pedimos a todos los invitados que le dejen un mensaje a las personas que, bueno, o se han alejado de Dios o nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero justo se enganchan en esta entrevista y les interesó lo que estás contando y bueno, tenés la oportunidad de hablarle a esas personas, ¿no? ¿Qué le dirías? Eh, siempre digo una cosa, acá es vida o muerte, es la decisión de cada persona, decidir por la vida o por la muerte. Eh, cuando conocí el mensaje de Dios, yo dije, pero este mensaje tiene que ser predicado en todo el mundo. Hay muchas personas que no conocen el mensaje y que son sinceras, que quieren vivir. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿En qué estoy ayudando para que esa persona tenga que conocer y también tener la oportunidad de vida eterna? Mi mensaje es llevar el mensaje, así como a mí me trajeron, llevar el mensaje de salvación, porque hay muchas personas que aman a Jesús, pero no saben cómo. Y le invito para que estudien la Biblia y aposten por Jesús, que Él le va a duplicar lo que ustedes quieren, le va a duplicar. Dios me dio más, no sé, muchísimo más de lo que yo necesitaba. Ni siquiera algunas cosas que nunca le pedí, Dios me dio, Dios me dio. Y yo amo a las personas, le amo a las personas. Creo en Dios y pienso que en este momento nosotros tenemos que ayudarnos. Ahora, en estos momentos difíciles que estamos pasando, ahora es el Ujú, momento que tenemos que ayudarnos para irnos al cielo, porque ¿qué esperanza tenemos acá? claro. Solamente esperanza tenemos en Jesús, su promesa. Bueno, María Ignacia, muchas gracias por contar tu historia, por el mensaje que nos has dejado y
¿Crees que Jesús es nuestro descubrimiento favorito? Jesús es lo máximo. Sin Él no sé qué iba a pasar de mi vida. Claro, Sin Él no sé qué iba a pasar de mi vida. Pero sigo teniendo lucha porque seguro. estoy, en estos momentos estoy con una lucha, ¿verdad? Pero Dios quiere lo mejor para sus hijos. Claro. Eso es lo que digo. Jesús quiere lo mejor para sus hijos. Yo sé que Jesús Sí. quiere lo mejor para mí. Por eso estoy pasando un momento muy difícil ahora con la salud de mi hijo menor. Sí. Pero Dios quiere lo mejor para mí. Y tal vez Claro. eso sea algo mejor para mí y la familia. Claro. Sí, pero además el hecho que Dios ya te ha respondido otras veces a cosas que le has pedido, te da también la fe para poder tener esperanza, ¿sí? De que Sí, Dios va a conducir esta situación a un lugar mejor, que ahora capaz que no se ve cuál es ese lugar, pero que bueno, o sea, si Dios se encarga, seguro que trae buenas sí, consecuencias. sí, claro que sí. Sí, así. Bueno, muchas gracias María Ignacia otra vez por contar tu testimonio, tu historia y todo lo que nos contaste. Y bueno, te mando un abrazo también para toda tu Muchas familia. gracias. Y bueno, Igualmente. que Dios siga guiándote, que puedas seguir conociéndolo más, te puedas seguir preparando y que, bueno, así como le dije a Felipe el otro día, eh, si no nos encontramos acá en la tierra porque vivimos lejos, está todo cerrado, no se puede viajar, bueno, nos podamos encontrar allí en la eternidad cuando Jesús Amén, nos venga a buscar a todos, ¿no? amén, Y ahí, amén, bueno, podamos seguir charlando y conociendo más detalles de nuestras vidas. amén. Gracias por darme esta oportunidad también bueno, de hablar de mi testimonio, porque no suelo hablar de así públicamente, pero gracias por la oportunidad que me da. Bueno, no, de nada. Creo que es importante tener un medio y bueno, a partir de ahí entonces dar a conocer. Un abrazo y bueno, y a los que nos ven, invitarlos a conocer a Jesús, así como dijo María Ignacia, a probar con Él y bueno, a prepararse porque Jesús está ya por venir. Amén, Adiós. amén. Adiós, adiós.